Álvaro Real y Manuel María Bru. El Espejo. COPE. Estar informado. Muy buenas tardes, hoy se celebra el Día del Seminario y bien viene recordar las palabras del Papa Francisco a novicios, novicias y seminaristas. Sed siempre hombres y mujeres de oración. Sin la relación constante con Dios, la misión se convierte en un oficio. ¿Pero en qué trabajas tú? ¿Eres sastre? ¿Eres cocinera? ¿Eres sacerdote? ¿Trabajas como sacerdote? ¿Trabajas como monja? No, no es un oficio, es otra cosa. El riesgo del activismo, de confiar demasiado en las estructuras, está siempre al acecho. Y encima, les añadía, que cuanto más os llame la misión a ir a las periferias existenciales, más unido esté vuestro corazón al de Cristo, lleno de misericordia y de amor. Ahí reside el secreto de la fecundidad pastoral, de la fecundidad en un discípulo del Señor. De la vida de los seminaristas hablaremos hoy en El Espejo, oración, contemplación y periferias, pero también de las palabras del Papa Francisco en el Ángelus de hoy, muy unidas: subir con la oración, bajar con la caridad. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. El santo, me imagino que me hablarás de San José. Pues claro que sí, te voy a hablar de San José porque, bueno, podemos aplicar eso mismo. Subir hacia Dios, bueno, pues siempre esa cercanía hacia Dios y también esa caridad. Qué mejor caridad que el patrono de la Iglesia Universal, que es José de la estirpe de David, que no se veía digno, al final acepta y al final es el que cuida para hacer que crezca de forma integral en gracia y en sabiduría ante Dios y ante los hombres de su hijo adoptivo Jesús. San José, muchos patronazgos, abogado de la buena muerte, de la Iglesia Universal ante todo, también patrón de los seminarios por aquello de que Cristo es el sumo y eterno sacerdote, y entonces se fue formando y él estuvo también junto a él. Con lo cual quiere decir que por eso también en este día o en el día 19 es el día del seminario. Una pregunta, el miércoles es San José, pero no es fiesta, ¿es día de precepto? A ver, es fiesta de precepto, otra claro. cosa es que laboralmente claro. No, pero es día de precepto. Pues duda solucionada. Solucionada. Muchas gracias, Jesús Gracias, Luis. venga, hasta luego. Bueno, como bien explicaba Jesús Luis, hoy es el día del seminario. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Si pudiera volver atrás en mi vida, seguro que habría cosas que cambiaría. Pero ser sacerdote es lo mejor que me ha pasado. Ho sentito un seminarista, bravo seminarista, che diceva che lui voleva servire Cristo. Si pudiera volver atrás, te diría que querría haber sido más fiel y más generoso. Siempre he pensado que los sacerdotes y los locos son los únicos que no tienen miedo a nada. Y hoy me pregunto, ¿hay realmente en este mundo sacerdotes dispuestos a dejarse enloquecer por un Dios sorprendente? Tengo 53 años y te aseguro que volvería a ser sacerdote. No tienes tiempo ni para pensar con tus tareas y siempre... No es que merezca la pena porque sea divertido, que tiene cosas muy divertidas, ¿no? Lo más grande por lo que merece la pena. Un ejemplo de sacerdocio. A mí me atraía mucho y yo pensaba, este hombre es el hombre más feliz del mundo. Yo quiero esa felicidad que no la tengo ahora. Desde que tenía 4 años, 5 años, siempre he querido ser sacerdote. Con miedo, pero le dije sí, me fié. Todo un milagro, ¿eh? Yo estoy viendo en mis padres un cambio bastante grande. Todo un milagro. Mi padre ha convertido el Nuevo Testamento en su librito de mesita de noche y mi madre ahora se dedica a leer libros píos. Cosa que no lo he hecho nunca. Ni lo alto ni profundo nos podrán separar. Son las voces de algunos seminaristas que, con la alegría que despierta anunciar el Evangelio, celebran hoy el Día del Seminario. Que no tengan miedo a expresarlo, que no tengan miedo a los obstáculos, que los sabrá, pero que Dios pone la prueba, también pone la gracia. Se confíe y que se deje hacer porque merece la pena. Vuelvo a mis raíces. Vidas de carne y hueso que se encarnan en un Jesucristo vivo que se hace presente en cada rostro por acariciar, en cada herida por curar y en cada sonrisa por iluminar. Quiero ser sacerdote porque es el medio por el que Dios ha querido hacerse presente en la tierra y por el que quiere llevar a los hombres al cielo. Hoy vuelvo a ti. Es Dios quien se empeña quizás en que yo sea sacerdote. Hoy, Padre, vuelvo.
A todos ellos les une una pasión por Cristo, por saciar su sed de amar y perdonar, y por descubrir en el Evangelio la mejor aventura del hombre. Quiero ser sacerdote porque las mejores personas que he conocido son sacerdotes. Y porque es la única manera en la que voy a llegar a ser auténticamente feliz. Porque he visto a muchos sacerdotes serlo e intuyo que Dios me llama a este camino para que yo también lo comparta. He descubierto una felicidad que nunca antes podía haber imaginado. Vuelvo a casa, padre. Este es el legado más auténtico del amor, porque al final, y a pesar de todos los obstáculos, vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Hoy vuelvo a ti. Muchísimas gracias, Charly. Vamos con la actualidad. Las 2:11, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, el Papa hoy en el Ángelus nos puso deberes. Sí, doblemente además. Primero, basándose en el Evangelio de hoy, en el Evangelio de la Transfiguración, ha sintetizado en 2 palabras el mensaje: subida y bajada. Explica el Papa que tenemos todos necesidad de subir a la montaña, a un espacio de silencio para encontrarnos con nosotros mismos y así percibir mejor la voz del Señor. Esto lo hacemos en la oración, pero no podemos quedarnos ahí. El encuentro con Dios, explica, el encuentro con Dios en la oración nos impulsa de nuevo a bajar de la montaña, a bajar a la llanura, a la pobreza material y espiritual, a contarles a los otros la palabra de Dios. Y este es el primer deber: escuchad a Jesucristo y además pasará revista la próxima semana. Ascoltare Gesù e offrirlo agli altri. Escuchar a Jesús y ofrecerlo a los demás. No lo olvidéis. Esta semana escuchad a Jesús y pensadlo del Evangelio. ¿Lo haréis? ¿Lo farete? ¿Farete quello? El domingo que viene me diréis si habéis hecho eso. Llevad un pequeño evangelio en el bolsillo o en la cartera para leer un pequeño pasaje cada día. Un evangelio in tasca o nella borsa per leggere un piccolo passo nella giornata. Ha quedado claro, ¿no? Buscad un evangelio. Ha dicho que no tienen que ser ni siquiera los 4, que con que sea uno, para llevarlo a mano, en el bolsillo, donde sea, y todos los días un trocito. Y mejorando en eso, subir a la oración, escuchar a Jesús, para bajar con la caridad fraterna, anunciando a Jesús. Y también creo que el Papa ha dejado un mensaje, ¿no?, por el tema del avión de Malasia. Sí, eso ha sido al terminar el Ángelus. En los saludos ha pedido oraciones especialmente por los pasajeros de la tripulación del avión de Malaysia Airlines y por sus familiares. Estemos cercanos a ellos en estos momentos difíciles, ha dicho el Papa. Bueno, y esta tarde el Papa Francisco visita una parroquia, ¿no? Santa María de la Oración. Sí, en una hora o así, más o menos a las 3:15 está previsto que salga del Vaticano. Santa María de la Oración, en un sitio que se llama Seteville di Guidonia. Es, en las afueras de la ciudad, pero vamos, de la diócesis de Roma. Y eso a las 3:15 sale del Vaticano, a eso de las 4 llegará allí y tiene un programa intenso. Va a estar 4 horas en esta parroquia. Saludará primero a los fieles que no tengan sitio en la iglesia, a los que se quedan en la placita que está afuera, y después, pues el encuentro ya clásico con los enfermos y los discapacitados, después con los niños, luego con los chavales que van a catequesis de primera comunión, confirmación y posconfirmación, a continuación a las comunidades neocatecumenales presentes en esta parroquia, después a las familias con los niños bautizados en los últimos meses y la confesión, otro momento clásico de sus visitas pastorales. Luego ya la Eucaristía dentro de la iglesia de Santa María de la Oración, y al terminar la Eucaristía tiene un encuentro con los familiares de los sacerdotes de la parroquia. Esto sí que es nuevo y original y viene muy a cuento de lo que nos estaba contando Charly, de lo que venís celebrando el día del seminario. Un encuentro particular con los padres, hermanos y sobrinos de cada uno de los sacerdotes de esta parroquia. Y a eso de las 8, pues vuelve al Vaticano. Qué bonito. Pues muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo. Un abrazo a ti, hasta luego. Y aquí en la cadena COPE, en el programa de fin de semana, hemos podido disfrutar del Monseñor Ricardo Blázquez Más Humano. En esta entrevista, Monseñor Ricardo Blázquez se define a sí mismo como un hombre normalito, que empezó como profesor de teología en la Universidad de Salamanca y que ha ido asumiendo poco a poco todas las responsabilidades que le ha asignado Dios y la Iglesia. Ahora le han elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española y se siente plenamente preparado para ello. Yo accedo con libertad. Los hermanos en el episcopado me han confiado esta tarea. Yo ante Dios he visto que puedo asumirla ahora
confiado en todos y evidentemente en la compañía, en la ayuda del Señor, lo he asumido con sencillez. Monseñor Ricardo Blázquez, agradecido a su antecesor, el cardenal Rocco Varela, el servicio que ha prestado a la Iglesia durante tantos años, pero también dijo que quiere aportar su propio sello. No se trata nunca de imitar a otra persona. Para nosotros, el modelo de pastores es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si intentáramos imitar la forma de hacer, el estilo de otra persona que nos ha precedido en el cargo, estaríamos condenados al fracaso. I don't wanna play this game no more. I don't wanna play it. I don't wanna stay around here no more. I don't wanna stay here like rain on a Monday. Manuel María Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Se abre una nueva etapa para la Conferencia Episcopal Española y, por consecuencia, para la pastoral colegiada de la Iglesia Española. Decía Monseñor Blázquez el miércoles, recién elegido presidente de la conferencia: yo no tengo programa, sí que deseamos convertir en tema de reflexión para la próxima asamblea plenaria las insistencias y las prioridades evangélicas apostólicas de cara a los necesitados que el Papa nos viene mostrando. Lo diseñaremos para entre todos recorrerlo. Si interpretamos estas palabras a la luz de la personalidad y de la trayectoria del arzobispo de Valladolid, podemos entender que su mandato al frente de la Conferencia Episcopal Española en estos 4 años estará marcado por su estilo personal y por algunas prioridades. En primer lugar, nos adentramos en una nueva etapa que podríamos llamar franciscana, así querida por el conjunto de los obispos y así expresada, entre otras cosas, por esta elección. Tal vez don Ricardo sea el obispo que por su manera de ser más se parece al Papa Francisco. Es todo humildad, mansedumbre, un hombre que escucha más que habla, que siempre da paz. En segundo lugar, se abre paso una etapa seguramente de menor liderazgo público del presidente de la conferencia, que previsiblemente delegará más en el secretario general y portavoz. Y en cambio sí de mayor iniciativa de sus órganos colegiados, que partirá de una mayor confianza mutua y que a la vez redundará en una mayor comunión efectiva. Y en tercer lugar, no le costará nada, por su manera de ser, alentar y mostrar una iglesia más preocupada por la cercanía pastoral a las personas que por entrar en el debate público en cuestiones morales, sin desdeñar la importancia de este en tanto en cuanto es consecuencia de esta cercanía, pero como hace el Papa Francisco, acentuando lo esencial y la coherencia de su mensaje profético. Por ejemplo, como decía Monseñor Blázquez el primer día de su elección, la Iglesia no va a cambiar su postura en la defensa de la vida, pero eso sí, no solo del no nacido y del enfermo terminal, sino también de las víctimas de la pobreza extrema o de las diversas formas de explotación social. Me consta que don Ricardo no le importa un perfil mediático más bajo si es por centrar el mensaje de la Iglesia en lo esencial que es la fe, como servicio a la saciedad. No es lo mismo, también ha dicho, la fe que la increencia. Al hombre la fe le hace bien. Álvaro Real y Manuel María Bru. El Espejo. COPE. Estar informado. A pie de valla. Me gustaría hoy tener a todas las asociaciones de guardias civiles para saber exactamente... El que te explica el porqué. Hablamos con Jesús Palacios, historiador y profesor de Ciencias Políticas. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días. Los que te dan las claves. Estamos el embajador Inocencio Arias, Luis del Val, en COPE Galicia el embajador Vázquez. Ernesto Sainz de Buruaga habla con todos. Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista. COPE. Estar informado. 16 y 19 de marzo, Día del Seminario. ¿Cuánta gente ha recibido la fuerza de la fe, del amor y de la esperanza de muchos sacerdotes a los que no conocemos? Han dado fuerza al pueblo, le han transmitido la vida de la fe y le han dado los sacramentos. Necesitamos sacerdotes valientes, alegres y fieles. Día del Seminario, la alegría de anunciar el Evangelio. Francisco, un papa entre la gente. Pero todo el mundo acá lo quiere mucho. Si te preguntas de dónde salió este papa, COPE y ABC te traen ahora la respuesta. Es una cabeza bien puesta, pero es un corazón apasionado por la gente. Francisco, un papa entre la gente. El documental en el que verás a los que aún le llaman Jorge. Se mataba de risa, con chistes. DVD ya en tu kiosco por solo 7,99 euros. Francisco, un papa entre la gente. Álvaro Real y Manuel María Bru. El Espejo. COPE, estar informado. Just can't help ourselves.
Hoy es el día del seminario. Este año tiene como lema la alegría de anunciar el Evangelio. En toda España se está celebrando y nosotros nos vamos a ir hasta Granada porque allí acaban de recibir los ministerios de acólito y lector, las órdenes menores, 6 seminaristas. Fernando Roca Palop, Alberto Sedano Rodríguez y Fernando Rodríguez Fernández del Seminario Diocesano San Cecilio y Freddy Ivanua Enopia, Carlos Mario Villalobos Sosa y Agustín Palma del Moral, del Seminario Misionero Redentoris Mater. Hablamos con Antonio Jesús Pérez, rector del Seminario Diocesano San Cecilio. Antonio Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues la verdad que hoy muy contento, ¿no? Qué orgullo, ¿no?, para un rector. Sí, porque uno ve ya como los frutos de la vocación de estos futuros sacerdotes pues empiezan ya a verse, ¿no? ¿Cómo estaban ellos? La verdad que muy muy contentos, pero a la vez también muy tranquilos, ¿no? Tranquilos porque hacen la voluntad de Dios, ¿no? Tranquilos porque dan un sí más en su camino de prepararse para el sacerdocio y sobre todo contentos pues porque van entregando cada día más la vida a la Iglesia y esto es una forma muy concreta de ir configurándose poco a poco con ese corazón de Cristo sacerdote, ¿no? Si de algo estoy seguro es de que en el seminario de Granada se le muestra a los seminaristas lo que dice el lema, ¿no? La alegría de anunciar el Evangelio. ¿Cómo son los seminaristas que tienes a tu cargo? Porque no serán de esos que tienen cara de pepinillo seminario, que diría el Papa Francisco. Que va. La verdad es que no se puede tener una cara que no sea de alegría, precisamente porque uno siente, decía Santo Tomás, ¿no?, que la alegría es consecuencia del amor, ¿no? Y un seminarista y nosotros los sacerdotes que hemos experimentado el amor tan inmenso que Dios tiene por cada uno de nosotros, pues eso se traduce en una cara y en una vida alegre, ¿no? Y la verdad que tengo que decir con cierto orgullo de padre, pero también con franqueza, ¿no? Que la verdad es que los seminaristas son chavales alegres, son chavales que viven con pasión su vocación, con sencillez y con normalidad, porque son chavales muy normales, pero que quieren entregarle la vida al Señor, y eso hace una vida grande siempre. Hablas de normalidad. ¿Cómo es el día a día en un seminario? Bueno, básicamente en el día a día yo diría que hay como 3 pilares fundamentales, ¿no? Nos levantamos por la mañana y lo primero es rezar, estar con el Señor, ¿no? Celebrar la Eucaristía, ¿no? Y luego pues viene la mañana intensa pues de estudio, ¿no? De saborear que el estudio no es simplemente hacer una carrera en teología en este caso, sino gustar, saborear, ¿no?, el misterio de Dios, comprenderlo para amarlo más y mejor, ¿no? Y poder así transmitírselo a la gente, ¿no? Entonces el contemplar el misterio pues pasa en gran parte de la jornada del seminario, ¿no? La oración, el estudio y luego sobre todo también la vida de comunión, de fraternidad, ¿no? De fraternidad sacerdotal que se va pues viviendo en los quehaceres cotidianos, hasta en el mismo trabajo en equipo a la hora de preparar los exámenes, hasta las cosas más normales de la casa del día a día, pero básicamente son como esos 3 pilares, la oración, el estudio y la vida común. Porque bueno, hoy el Papa en el Ángelus nos hablaba del Monte Tabor, de la Cuaresma, y nos dice esa idea de subir con la oración y bajar con la caridad. Los seminaristas, bueno, ya nos has contado que se preparan, rezan, estudian la vida de comunidad, pero también tienen contacto con el mundo. Sí, claro. Justo, precisamente, por el arzobispo don Javier le decía, vosotros sois sacerdotes para el mundo y estáis en el mundo, ¿no? Y justo a eso, ¿no? Los seminaristas de hoy comparten también la alegría y los sufrimientos y los gozos, como diría la Gaudium et Spes, pues de los jóvenes y de los chavales de sus circunstancias, de su época. De hecho, nosotros nos hemos ido de retiro a una casa de la sierra, pues con un grupillo de universitarios que también en estos días querían hacer ejercicio. Entonces nos hemos ido juntos los seminaristas con los universitarios y hemos estado pues de retiro, ¿no? O sea que también se van acercando a la vida de las parroquias, a las distintas realidades, también de la realidad de los enfermos, de los menos favorecidos, porque también pues van a alguna residencia de ancianos, o sea que en el fondo es verdad que el seminario pues requiere un tiempo pues como el Señor para estar con él tranquilamente, ¿no? Y prepararse bien y unirse uno mucho al Señor, pero qué duda cabe que en ese periodo también tienen que estar pues en el mundo, ¿no? Pues porque son jóvenes del mundo y para el mundo. Bueno, un año lleva el Papa Francisco. Desde que él es Papa, ¿has notado más lío en el seminario? Sí, sobre todo pues porque hay como diría yo, como una vitalidad nueva, una frescura nueva, ¿no? Yo me acuerdo mucho de
la encíclica de Benedicto XVI, la Deus Caritas Est, ¿no? Que el Papa nos decía que el que ama el hombre entero, el alma y el cuerpo, ¿no? Y yo pienso que eso es lo que nos está poniendo de relieve el Papa, ¿no? Y lo que también nosotros vemos aquí en la vida del seminario, ¿no? Cómo el sacerdote pues ama con un corazón de carne, con un corazón de pastor, con un corazón que se entrega en los gestos concretos, que no pasa desapercibido ante el sufrimiento humano, ¿no? Y eso te da una alegría y una humanidad grande, ¿no? Y yo pienso que eso es lo que vemos en el Papa todos los días, ¿no? Y eso hace pues que los seminaristas también pues te vayan metiendo ese santo lío, ¿no? Que podríamos decir, ¿no? Antonio Jesús Pérez, rector del Seminario de Granada, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Sí, Álvaro. Te debo una visita. Sí, en cuanto pueda. Un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo, adiós. Ya me cansé de tu tornillo suelto. Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Álvaro? ¿Estás bien? Un año después, ¿te lo crees ya? Un año después. No, todavía no, por supuesto, no me lo creo. Vos sabés, recién pensaba, el otro día me crucé con un viejito de esos 80 y pico de años y decía orgulloso, yo conocí a Bergoglio, decía, cuando era seminarista. Digo, qué bueno sería que todos cuidemos, ¿no? A los seminaristas que nos vamos cruzando en el camino, nunca sabemos quiénes pueden llegar a ser. Así que, vamos, por supuesto, una gran alegría este primer aniversario del México a la Patagonia, por todos lados, mensajes de alegría, de apoyo por este 13 de marzo de 2013 inolvidable. La Catedral de Buenos Aires fue sin foco, ya que se celebró la misa de acción de gracias el sucesor de Bergoglio en Buenos Aires, el cardenal Poli, que creo yo, como diríamos acá, se soltó, con sencillez elogió al Papa, dijo: Jorge Mario apacienta mis corderos, bellísima homilía, y dijo que la Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado. Esta es la Iglesia que predica el Papa, dijo el cardenal Poli. También me quedo con el mensaje de los obispos argentinos de la Conferencia Episcopal Argentina, que reconocieron el gesto humilde y audaz de la renuncia de Benedicto XVI, pero sigamos, Venezuela siempre nos preocupa, cuando falta la paz también abunda la desinformación y algunas desinformaciones quieren presentar al cardenal Urrosa como un actor político, desmintámoslas todas, por supuesto. La tensión en el país se hace sentir en la frontera con Colombia, así lo confirmó el obispo de la diócesis de Cúcuta de Colombia, Monseñor Julio César Vidal Ortiz, que tiene que lidiar diariamente con la presencia de contrabandistas, pero ahora se suma la delicada situación de Venezuela. Incluso narró un caso horrible de un asesinato del lado venezolano, unos chicos que les hicieron cavar su propia tumba, luego los asesinaron. Por supuesto, Monseñor Vidal pidió enérgicamente por respeto a la vida, y nosotros sigamos atentos como comunidad internacional y como opinión pública y por supuesto como cristianos, rezando a la situación en Venezuela. Último destino, Álvaro, viajemos a Paraguay. Los obispos de este país reflexionaron junto con los superiores de las congregaciones de vida consagrada sobre el Evangelii Gaudium, documento que dijeron los lleva a tomar muy en serio el llamado hecho por Francisco a la conversión pastoral. En su mensaje de Cuaresma, los obispos paraguayos toman gran parte de los temas que preocupan a los paraguayos: el paro, la politización de las instituciones democráticas, la educación, la corrupción, la situación de la familia, el respeto a la vida a todos. El compromiso que asumen de pasar a una, como dicen, peregrinación llena de fe, con un compromiso inquebrantable a favor de la vida, es precioso. Dicen los obispos de Paraguay, nos falta dar más consistencia y radicalidad a este compromiso. Lo estamos haciendo dando algunos pequeños pasos en la humildad de nuestras limitaciones. Me quedaba con esto, Álvaro, porque me parece que es la conversión pastoral que nos pide Francisco, con humildad y sencillez, y qué mejor manera que rendirle un homenaje a un año de su pontificado. Un año que pasa volando. Esteban Pítaro, hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Pues más rápido pasa el tiempo del espejo. No hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2:05 de la tarde. En la producción, Jesús Luis, aquí está en el control técnico, Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Mediodía Cope y Ángel Rubio. Gracias por escucharnos. En la maleta.